Bueno, seguimos con el IVA, que nos debe quedar este video teórico y quizás el último práctico, ¿correcto? De ejercicios. Por lo tanto, vamos a seguir con el impuesto al valor agregado. Y hay un tema que no es otra resolución general de la FIP que fue hace muchos años, donde se crearon los tipos de factura, que no tiene que ver directamente con la ley de IVA, pero sí con la facturación y la discriminación del IVA en la factura. Por lo tanto, es importante que lo veamos acá. Es un tema muy simple, que muchos de los que han tenido o trabajado en un negocio quizás lo sepan y otros no. Y después, en la segunda parte del video, vamos con el régimen de retención y percepción de IVA como para terminar la teoría de este impuesto. ¿Sí? Fíjense, estamos hablando de esto. Identificación de los comprobantes que respaldan las operaciones. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener tres tipos de comprobantes o tres tipos de facturación. Eh, Hay más, no nos vamos a complicar. Estas son las que ocupan el 90% o 99% diría yo, del tipo de facturación que podemos hacer en un comercio, dependiendo de si es responsable inscripto o monotributista, que son la factura tipo A, la factura tipo B, la factura tipo C. ¿En qué caso se hace cada uno de esas facturas? Dependerá de la situación y dependerá del emisor y también del destinatario. Entonces, aquí tenemos en este cuadrito, que es bastante sencillo, ¿sí? ¿Quién emite? ¿Quién recibe? ¿Qué tipo de documento hay que hacer en ese caso? ¿Y cuál es la característica sencilla de ese documento? Entonces, este cuadrito me dice que si el que emite es un responsable inscripto y el que recibe también lo es, corresponde factura A. ¿Cuál es la característica principal de la factura A? Que el IVA se encuentra discriminado en su cuerpo. Entonces, suponiendo, vamos a hacer así, que yo tengo eh, acá tengo que hacer una factura tipo A, ¿no es cierto? Chiquito, ¿no? Vamos a hacerlo más grande. Yo tengo que hacer una factura tipo A, acá. ¿Cómo sería esa factura tipo A? Bueno, discriminando IVA, me dice. Entonces, la factura dice algo como esto. Neto, está todo el detalle de la mercadería que uno compró, ¿no es cierto? Al final dice neto, 1.000 pesos, como para poner números redondos. IVA, en este caso 210 pesos, ¿sí? Total, 1.210. ¿Entienden? El IVA, ¿qué pasó acá? Se encuentra discriminado en este nivel. Eso ocurre en la facturación de responsable inscripto a responsable inscripto, y es una característica de la factura A. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el responsable inscripto le factura a un consumidor final, o sea, cualquiera que va a comprar mercadería para uso propio, a un sujeto exento, es decir, que no está incluido en ningún tipo de impuestos, como por ejemplo puede ser las municipalidades, los colegios privados, alguna que otra fundación, ¿sí? ONGs, o algún monotributista? Bien, en ese caso, vamos a borrar o no. A ver, sí, vamos a borrar. En ese caso, borramos acá y tenemos la factura tipo B, que es la que ustedes reciben en forma de factura o ticket, es lo mismo, en el momento en que, digamos, compran cualquier cosa, porque son consumidores finales. Entonces, acá no hay mucho que escribir. Dice total 1.210, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de facturación, sin ningún tipo de discriminación. Esa es la factura B. Entonces, en este caso, como dijimos, o sea que un responsable inscripto puede emitir solo dos tipos de factura. ¿Sí? Vamos a borrar acá. Un responsable inscripto, un responsable
Eh, inscripto solo puede emitir ¿qué tipo de factura? Factura A. ¿Y qué tipo de factura? Factura B. ¿Correcto? No sale de ahí. O la una o la otra. Cuando le factura a otro responsable inscripto, ese responsable inscripto, empiecen a entender la lógica, ese responsable inscripto que recibe la factura a su vez va a trasladar el IVA a consumidor final o a otro responsable inscripto y lo seguiría discriminando. Por eso la discriminación. En cambio, el B, ¿sí?, que es el consumidor final, directamente el consumidor final termina, como ustedes ya saben, pagando el IVA y ahí digamos que se termina el proceso. Por lo tanto, el IVA no está discriminado. Y si fuera un monotributista o un exento, pasa algo parecido. El monotributista no puede, digamos, trasladar el IVA, sencillamente porque no es responsable inscripto. Por lo tanto, le corresponde también factura B, al igual que el consumidor final. ¿Y los exentos y los monotributistas no facturan? Sí, obvio que facturan. Ustedes, si han trabajado en algún comercio con la vieja factura de papel, habrán hecho algunas facturas de monotributista, que el monotributista le factura a cualquier sujeto, inscripto, exento, monotributista, consumidor final, un tipo de factura que se llama factura C, que es muy similar a la B. ¿Por qué? Porque no discrimina impuestos, no discrimina IVA. Entonces, el mismo ejemplo que hicimos recién de la B funcionaría para la C. ¿Correcto? Vamos a suponer una situación... ¿vieron qué sencillo entonces? Vamos a suponer una situación típica que hacemos todos, que es ir al súper. ¿Correcto? Para entender un poquito esta situación. Ir al supermercado. Ustedes van al supermercado, ¿sí? También lo pongo de ejemplo porque es uno de los pocos rubros o comercios que por el control que tienen facturan todo, ¿sí?, aunque no le pidas la factura. Entonces vas al supermercado y el supermercado en la caja, si vos no aclarás, ¿qué te hace? Un ticket. Ese ticket es de este tipo. Cuando yo hablo de factura, que quede claro que es factura o ticket, es lo mismo. El ticket es un ticket B, porque vos ahí, al ser consumidor final, es decir, te vas a comer la comida que compraste y te vas a tomar la bebida que compraste, vas a tener el detalle de la mercadería que uno compró, bla, 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 y al final un total, algo sencillo que todo el mundo, un total X pesos, ¿sí? Algo sencillo que todo el mundo le pasó alguna vez, ir a comprar a un supermercado y que le den un ticket B. Ahora, ¿en qué casos en el supermercado yo puedo ir y pedir un ticket A? El supermercado me lo va a hacer, obviamente, porque es responsable inscripto. Cualquiera de los supermercados grandes que tenemos acá y en la zona son responsables inscriptos. Piensen un poquito en qué caso yo puedo ir y pedir un ticket A un supermercado. En este caso sería un ticket A. ¿Me lo pueden hacer? Claro que sí. Ustedes dirán, y si soy inscripto, puedo ir y pedir un ticket A. El supermercado me lo va a hacer. Ahora, si yo soy responsable inscripto por tener una ferretería y le pido al supermercado el ticket A, el supermercado me va a pedir el número de quit, en el sistema le va a saltar que yo soy inscripto y está bien, y el supermercado va a proceder a hacer un ticket A donde diga la mercadería con su precio sin IVA, ¿sí?, un total acá, el IVA, y se me acaba la pantalla, el IVA y un total acá. ¿Está bien? El IVA discriminado, como dijimos, en este caso. Ahora, ¿esto está bien? Sí, desde el punto de vista mecánico, no desde el punto de vista tributario. ¿Por qué? Porque yo tengo una ferretería y por lo tanto mi negocio no tiene nada que ver con las compras que yo estoy haciendo, que puede llegar a ser verdura, polenta, galleta y fernet. ¿Qué tiene que ver eso con mi negocio? Entonces, yo solamente voy a poder pedir factura A y computar esta factura A
en la liquidación de IVA de mi negocio si soy responsable inscripto, siempre y cuando la compra que yo haga tenga relación ¿con qué? Con la actividad que desarrollo. Como dice en la ley, actividad grabada. Recuerden que grabado va con B corta en los impuestos, de grabar no un cassette de antiguo, sino una base imponible. Actividad grabada. Entonces, es lógico lo que yo no vendo comida, yo vendo tornillos si tengo una ferretería. Por lo tanto, todas las compras de tornillo las voy a poder utilizar para pagar menos IVA y todas las ventas de tornillo las voy a utilizar para cargar mi liquidación de IVA. Ahora, si yo tengo una ferretería y pido factura A en el supermercado, eso no va a estar relacionado con la actividad grabada. Por lo tanto, va a pasar un mes, va a pasar 2 meses, 3 meses, hasta que llega un punto en que la FIP quizás le salte y te anulen todas esas facturas que te tomaste a lo largo de los años, o de los meses, o de los días, y te obliga a devolver la diferencia. Esto ocurre mucho con la nafta, por ejemplo. Cuando uno es responsable inscripto y va a las estaciones de servicio, por lo general pide factura A por cualquier compra, aunque sea en el auto para pasear con la familia. ¿Por qué? Porque la nafta es más fácil de justificar. Yo tengo un negocio, gasto nafta, porque me muevo, porque voy, porque vengo. ¿Sí? Si es gasoil, mucho mejor, porque el gasoil es más fácil de justificar. Ahora, si yo tengo un negocio, doy otro ejemplo, tengo una carnicería y soy responsable inscripto, las compras que voy a poder utilizar en mi negocio para descargar el IVA van a ser de mercadería, o sea, de carne, y de algún bien de uso que compre para mi negocio, como un aire acondicionado, como una computadora, como una heladera, como una sierra, etc. Ahora bien, si yo compro, qué sé yo, una Play, yo soy carnicero, ¿sí? Y compro una Play, o tengo una despensa, qué sé yo, la PlayStation 5 que está por salir, y le pido al negocio que me haga factura A y la descargo en el IVA del mes, viene la FIP y me dice, señor, usted es carnicero, ¿qué hace? ¿Juega la Play cuando trabaja? No, no tiene nada que ver. Entonces, eso es lo más importante del IVA. Todas las operaciones de compra y venta que yo utilizo en la liquidación mensual de IVA están relacionadas, como pusimos acá, vamos a hacer flechas, con la actividad, deben estar relacionadas con la actividad grabada. ¿Y cuál es la actividad grabada? La que yo declaré ante la FIP al momento de mi inscripción. Ustedes sabrán, y si no se los digo ahora, que la FIP tiene una tabla de millones de actividades y nosotros deberemos encuadrarnos en la que más, en la que sea, en la que corresponda. ¿Sí? Bien. ¡Pum! Se borra todo. Espero que haya quedado claro el tema de la emisión de documentos porque es muy importante para el diario. Vamos por último a retenciones y percepciones. ¿Sí? En este caso de IVA. Ustedes ya entendieron lo que era una retención y una percepción porque lo vimos en la primera parte de la materia. Ahora, yo les había dicho, cada impuesto tiene retenciones y percepciones. Nosotros vamos a estudiar el caso del IVA, los dos regímenes generales, porque cada impuesto no solo tiene retenciones y percepciones, tiene miles de retenciones y percepciones. No terminamos nunca, ni tiene sentido estudiarla. Entonces, en el caso del IVA hay dos, una para retención y una para percepción, que son las más importantes y las que vamos a ver ahora. Vamos, acá en el apunte les hace una especie de introducción, aunque este tema ya lo vimos, pero como para tener claro qué es una percepción y qué es una retención. ¿Sí? Recuerden que la percepción, ¿sí? Como dice acá, es efectuado por un sujeto designado por ley que tiene el deber de actuar en interés del fisco. Recuerden que la percepción y la retención, el objetivo era, en vez de controlar a todo 1.000.000 de contribuyentes, ¿sí? Se supone que esto eran puntitos. Si todos estos contribuyentes le compran y le venden solamente a 2 empresas grandes, entonces la FIP dice, bueno, pará, hagamos que estas empresas grandes
les retengan o le perciban impuestos a todo el pirinchaje y por lo tanto nosotros solamente nos concentramos en controlar a 2 empresas grandes, con lo cual es menor esfuerzo. Ese es el concepto de la retención y de la percepción. Y acá lo dice, nada más que la diferencia entre una y otra es el mecanismo. Uno es cuando se compra y otro es cuando se vende. Acá dice la percepción en la fuente es efectuada por un sujeto designado por ley que tiene el deber de actuar en interés del fisco, percibiendo o reteniendo, según el caso, una suma en carácter de pago a cuenta. Recuerden que lo que se retiene o se percibe va como pago a cuenta. ¿Se acuerdan que hablamos de pago a cuenta en el video anterior? Que formaban en el IVA, que formaban, acá está justo, miren, saldo de libre disponibilidad. ¿Vieron? Todo tiene que ver con todo, decía uno por ahí. Listo. La retención es el acto de traer una suma al momento del pago. Esto es importante. Ahora cuando veamos, mientras que la percepción, perdón, seguimos, es decir, que la retención te pagan de menos, mientras que en la percepción se cobra de más, cobra de una suma adicional. Vamos a las 2 resoluciones. Recuerden que la AFIP no puede emitir leyes porque las leyes son del Congreso, es decir, y un impuesto es una ley. Por lo tanto, un impuesto solo puede ser impuesto, valga la redundancia, por el Congreso Nacional, o sea, senadores y diputados. Lo que hace la AFIP es reglamentar cuestiones menores, y eso se llama resoluciones generales. Hay 8.000 millones. Por eso los contadores andan tan locos, porque les cambian todo el tiempo, eso ya se los dije. En este caso tenemos una resolución de AFIP de 2854, debe ser del año de 1800, porque es re vieja, que establece o regula un régimen general de retenciones, en este caso de IVA. ¿Bien? ¿Y qué dice? Esa resolución general, en primer lugar, lo que me dice, o de lo que me habla, es quiénes son aquellos que designa la AFIP para retener el impuesto. Es decir, aquellos que actúan como, así se llaman, agentes de retención. Agentes de retención. ¿Sí? A vos la AFIP te designa agentes de retención y sonaste. Tenés doble trabajo. Bien. ¿Quiénes designan la AFIP como agentes de retención? En primer lugar, el Estado, dice acá, o mejor dicho, para decirlo mejor, la Administración Central de la Nación. ¿Sí? Es decir, que cuando uno le vende al Estado, el Estado al momento de pagarte te va a pagar una suma menor, porque te va a hacer de agente de retención. Entidades que integran la nómina del anexo 1 de esta resolución. Cuando ustedes van a la resolución general 2854 de la AFIP, en el anexo 1, que es al final, van a encontrar una bocha de empresas, algunas conocidas, las más grandes que todos conocemos están, y otras no tanto, pero también son grandes, que la AFIP designó a dedo para que sean agentes de retención. ¿Sí? Pasamos a la página siguiente. Ahí está. ¿Y qué más? Y exportadores. También de acuerdo a una nómina especial, dice acá. ¿Sí? Exportadores, acá. Entonces, estos 3 sujetos son agentes de retención. Vieron que no hay un porqué. La AFIP te designa, salvo que seas exportador o Estado, el resto de las entidades son designadas por la AFIP. Esos son los agentes de retención. ¿Y quiénes son los retenidos? ¿Sí? Eso es importante. ¿Quiénes son? ¿A quiénes retienen estos sujetos? Bueno, acá lo dice, fíjense. Son sujetos pasibles de retención, vendedores, locadores, que cumplan con las siguientes condiciones. ¿Sí? Que sean responsables inscriptos, o sea, todo responsable inscripto que le venda al Estado, o que le venda a un exportador, o que le venda a una empresa designada por la AFIP, va a ser retenido. ¿Sí? Responsable inscripto. Quienes no acrediten su calidad de inscripto, ni de exento, ni alcanzados en el IVA o de monotributo. O sea, acá lo que está haciendo es castigando a aquellos que no están registrados en ningún lado. Es decir, que trabajan en negro. Si vos estás en negro, si no tenés factura, si no tenés ticket, si no tenés nada,
no le podés vender al Estado, se supone. Si no, el Estado te va a castigar con una retención. Y después quienes se encuentran incluidos también en una nómina especial designada, ojo, a dedo, digo, a dedo por la firma. ¿Y cómo funciona el mecanismo de la retención? Es muy sencillo, fíjense. Hay una alícuota, como en todo impuesto, y que esa alícuota se va a aplicar en el momento de la facturación. En el caso de, fíjense, vamos a hacerlo más chico, ahí está. En el caso de compraventa de cosas muebles, el 10,5. En el caso de lo que dice acá, fíjense, locaciones y prestaciones de servicios vinculadas con la obtención de frutas, legumbres, hortalizas frescas, animales bovinos, es decir, carnes y verduras, vamos a decirlo así, 8,40. Y en el caso de otro tipo de locaciones y servicios, 16,80%. La retención se calcula, estoy leyendo acá, aplicando estos porcentajes sobre el precio neto de venta. ¿Sí? Hay un mínimo bajo del cual no se aplica la retención, y el agente en cuestión entrega a sus proveedores, locadores o prestadores un comprobante de la retención efectuada, quienes consideran este importe como un ingreso directo o pago a cuenta, como dijimos, correspondiente al periodo que se practicó la retención y que va a formar parte del saldo de libre disponibilidad que ya vimos en el video anterior. ¿Sí? Acá vamos con un ejemplo. Acá está, para que lo entiendan bien. Dejamos, ahí está. Fíjense, en este caso se produce la venta de bienes por 1.000 pesos a un responsable inscripto. ¿Correcto? Vamos a suponer que esta venta de bienes por 1.000 pesos a un responsable inscripto, obviamente está hecha a un, como dijimos recién, agente de retención. ¿Sí? Yo le vendí 1.000 pesos a un agente de retención. ¿Qué pasa entonces? Bueno, el tipo le tengo que, cuando me pague, digamos así, cuando me pague, acá estamos en retención. Vende bienes de 1.000 a un responsable inscripto. ¿Cómo va a ser la factura? ¿Cómo va a ser la factura? Fíjense. 1.000 pesos es el importe de la operación. 210 es el IVA, el 21%. La factura tiene 1.210. Ahora el tipo a la hora de pagarme me retiene el 10,5, 10,5 como dice acá. Fíjense, venta de bienes, ahí está. Y por lo tanto, esos 105, que obviamente es el 10,5 del importe neto, no del importe más IVA, sino de 1.000, ¿correcto? Entonces me lo resta y me va a pagar 1.105. Que esto, ¿de dónde surge? Esto surge de 1.000, que es el neto, menos la retención, que por ley es el 10,5, o sea, 105, ¿correcto? Ese es el cálculo de la retención, el 10,5 de 1.000. Ahora, ¿cuánto me va a pagar? Bueno, si el importe de la factura es 1.210, el 1 salió al revés, bueno, no importa. El importe de la factura es 1.210 y la retención es 105, por diferencia, obviamente me va a pagar 1.105. ¿Y yo qué hago? ¿Me jodo? ¿Estoy cobrando menos de lo que me corresponde? Sí, pero en realidad estás haciendo un pago a cuenta del impuesto. No es un pago a cuenta, es un ingreso directo. Por lo tanto, el agente de retención emite un comprobante, que se llama comprobante de retención, para demostrar que vos has pagado impuesto por adelantado, así sería, y este comprobante va a mi liquidación de IVA como, ya lo vimos, saldo de libre disponibilidad a mi favor. Entonces, recuerden que se hacía con el saldo de libre disponibilidad, y si no, véanlo en el video, cuya descripción le dejo en los comentarios. No, mentira, no se hace eso. El video anterior. ¿Sí? Acá hay otro ejemplo, miren. Acá. Pero en este caso, lo que se vende es un servicio. Y en el caso del servicio tenemos otra alícuota, 16,80. Por lo tanto,
el precio del servicio es 100 pesos, el IVA 21, total de la factura 121. ¿Sí? Me aplican el 16,8, como dice acá, en la resolución, sobre el neto, o sea, sobre 100, y me terminan pagando 121, que es el importe de la factura, menos 16,80, que es el importe de la retención, total 104,20. ¿Sí? 104,20 que yo recibo por el pago de la venta de mi mercadería y 16,80 que tiene el mismo destino que esto, saldo de libre disponibilidad, pago a cuenta de impuestos. Bien, eso es lo que es retención. Y la percepción, bueno, es lo mismo pero al revés. ¿Correcto? La percepción está encuadrada en la resolución general 2408 y esa resolución me dice que las operaciones sujetas a percepción son la venta de cosas muebles y las prestaciones y locaciones de servicio. O sea que todo, prácticamente todo lo que es hecho, base imponible o hecho imponible de IVA está incluido en la percepción. Pero, siempre y cuando en la operación participe un agente de percepción. ¿Y quiénes son esos agentes de percepción? Empresas designadas por la FIP, como vimos antes, y lo que es todo lo que tiene que ver con el mercado de cereales y con los consignatarios de Hacienda. Quédense con esta idea. La FIP designa a dedo agentes de percepción. ¿Sí? ¿Y cuáles son las alícuotas aplicables, como vimos anteriormente, para la retención? Bueno, en este caso, acá me dice que el importe de la percepción se determinará aplicando sobre el precio neto de la operación, bla, 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 la alícuota del 3%. Esa es la percepción. Que se reducirá en un 50%, o sea, 1,50, en el caso en que los productos o servicios vendidos se encuentren grabados con la alícuota equivalente al 50%, que eso lo vimos en la ley. ¿Se acuerdan que había productos que tenían una alícuota reducida del 10,5%? ¿Se acuerdan? Bueno, en esos casos la percepción también se reduce a la mitad. Y en vez de 3 va a ser 1,5. Eso es lo que me dice ahí. Acá me habla de un importe mínimo totalmente desactualizado de 20 pesos, una pavada, que no lo actualizaron. Quiere decir que todo importe para arriba de ese valor se le aplica la percepción en el momento de perfeccionarse del hecho imponible. Vamos al ejemplo que tenemos acá. ¿Sí? En el caso de que yo le venda a un agente de percepción, ¿sí? Perdón, le compre, y ese agente en el momento de facturarme me va a hacer el ejemplo anterior, pero al revés. Fíjense, tenemos importe neto grabado 1.000 pesos. Acá en realidad se incrementa la factura. Recuerden que en la percepción yo le compro a un agente de percepción y cuando el agente de percepción me cobra la factura más un monto adicional, como dice acá. Fíjense, importe neto grabado 1.000, IVA 21%, 210. Percepción 3% sobre qué? Sobre 1.000. Total de la factura, la suma de 1.000 más 210, que es el IVA, más la percepción, que es 30 pesos, total de la factura 1.240. ¿Qué pasa con estos 30 pesos que me cobran de más? Va a mi liquidación de IVA como pago a cuenta y por lo tanto yo lo incluyo en el saldo de libre disponibilidad. ¿Sí? Bueno, hasta acá terminamos con el tema del IVA. Quiero, ya que estamos acá en la compu, en mi compu con internet, mostrarle así sencillamente. Vamos a entrar, si ustedes quieren cualquier ley que quieran ver, hay un sitio que se llama Infoleg. ¿Sí? A ver si se puede, para no perder mucho tiempo. Ahí va. Dijimos que estamos con la resolución general 2854. Esto es televisión en vivo, señores. Vamos a ver si sale. Ponemos RG
2854 de AFIP en el Google, a ver qué sale, si es que funciona la conexión, porque estoy en el local y no funciona nunca. Ahí está, lento pero funciona. Bueno, acá están todas las opciones. A mí me gusta buscar siempre, fíjense la fecha, 2010. Resolución Infoleg, acá está. Entonces, si yo entro acá, voy a entrar al sitio de infoleg.gov.ar, que tiene un diseño de Windows 95 de 1840. Muy feo el sitio, pero bueno, acá estamos viendo leyes. Y acá dice texto actualizado de la norma, texto completo de la norma, vamos al actualizado. Acá pueden encontrar cualquier ley que se les ocurra, desde impuestos hasta la ley de divorcio, cualquier cosa. Y acá tengo la resolución general 2854 que dice impuesto al valor agregado, régimen de retención. ¿Sí? Sustitución de la resolución general 18 del año ese ciclo, del año de la colonia. Y más allá de la... No es muy divertido para leer un sábado a la noche las leyes, pero yo lo que le quiero mostrar es lo siguiente, fíjense. Más allá de los artículos, incisos que acabamos de ver muy rápidamente recién en la clase, quiero que veamos el anexo. Acá está. Nómina de agentes de retención que no revisten la calidad de exportadores, porque los exportadores dijimos que entraban también. Estos son los agentes de retención designados a ojo, y dale con ojo, a dedo, por la AFIP. Fíjense las empresas. 3M, bla, 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 Bolio, Rubio, Acero, miren la cantidad que hay. Aerolíneas Argentinas, algunas son conocidas, Agrometal, Agua y Saneamiento, Aguas Argentinas, y así podemos estar todo, Arcor, Sociedad Anónima, podemos estar todo el día, todos los bancos, bla, 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 todas estas empresas que están en este anexo, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y vamos por la S, Siemens, Siemens, Sinteplast, Toyota, vi por ahí, Transporte, qué sé yo, Whirlpool, ¿ven? Todas marcas conocidas. Todos son agentes de retención. ¿Por qué? Porque sí, porque la FIP detectó que son empresas grandes, que han crecido mucho, que operan muchísimo con millones de clientes y millones de proveedores y por lo tanto le conviene que, a ver, una conocida, algunas no están, acá, mira, le conviene que, por ejemplo, esta, Swiss Medical, que es una obra social carísima, que tiene miles de clientes y mueve mucho dinero, en vez de controlar a todos los clientes de Swiss Medical y los proveedores de Swiss Medical, la FIP que dijo, sencillo, controlo a Swiss Medical y le digo a su vez que ella me controle a mí. Mejor dicho, que ella controle por mí y retenga impuestos. Después si retenemos de más, ¿se acuerdan ustedes? En la liquidación de IVA se devuelve, se transfiere, se toma para el mes siguiente. Pero lo importante es cobrar antes. Eso hace la FIP. Cobrar y asegurarse el impuesto a través de los grandes contribuyentes, podríamos decir así. Y si buscamos la resolución general de percepción, también la vamos a encontrar. Y si buscamos, ya que estamos con la ley de IVA 2020, decía ahí, fíjense, servicios Infoleg, ley de impuesto al valor agregado, y esto sí que no es joda, son millones de larguita. Pero es lo que estuvimos viendo nosotros, con menor nivel de detalle, fíjense. ¿Sí? Ley Tata de, miren la fecha, 97, visto y considerando, ley de impuesto al valor agregado, texto ordenado en 1997, y acá empezamos. Lo bueno de internet y de las páginas que son dinámicas, cuando un artículo cambia, ustedes pueden ver el cambio, pueden ver la ley anterior para ver qué es lo que cambió, etcétera, etcétera, ¿sí? Dentro de la misma página. Esto obviamente es solamente para aquellos que algún día, espero que ocurra, se vayan a dedicar a los impuestos. Entonces, estas leyes, sí, si te vas a dedicar a los impuestos, la tenés que tener muy clarita, ¿sí? Casi como abogado. Y así como tenés una ley de IVA, tenés una ley de ganancias que vamos a ver en el próximo video, y la ley de régimen simplificado que ya vimos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, próximo video, ejercicios. Vamos a hacer pequeñas liquidaciones de IVA sobre casos
puntuales. ¿Sí? Suerte. Bye.